cuarto lugar en las estadísticas nuestras. Por ejemplo, me limitaré a decir la parte de mi hospital. Nosotros recibimos 120 casos nuevos de cáncer de pulmón al año, de los cuales el 70% de ellos son en estadios clínicos avanzados. Vale decir que estos son poco curables o incurables, si se puede. Correcto. Muy bien. Por ejemplo, en el interior del país no solamente se cocina con leña, se cocina con la bosta. Claro. No, la bosta entonces también... Para nuestros amigos de Lima que no lo conocen, algunos, porque nosotros sí lo conocemos, los que hemos venido en provincia y cuando hemos ido a provincia, que es... ¿Qué cosa es este combustible? El excremento de la vaca. El excremento de la vaca, lógico, se seca y como tiene paja, tiene pasto, exactamente, se seca y es un buen combustible. Exacto. Y entonces, habitualmente en la sierra uno tiene una sola habitación. Sí, claro. Entonces ahí cocinan, ahí están los animales, ahí hacen todo. Bueno, lógicamente es por la protección del frío, ¿no? Claro. Entonces protegen a sus animales y todo, pero todos fuman ahí también. Es como si estuvieran fumando, es claro, un fumador. Ese es otro tema de los fumadores pasivos, por ejemplo. Así es. El fumador pasivo tiene un 10 a 15% de hacer también una neoplasia de cáncer de pulmón, no solamente el fumador activo. Ya. Entonces hay que tener en cuenta, en Estados Unidos ya hay juicios, no de esposos, que el esposo fumaba y la esposa ha tenido cáncer de pulmón. A ver, mira, qué interesante. Por supuesto. Pero lógico, oye, tú me estás enfermando, en pocas palabras, eso pero es lo no que me está mates. sucediendo. No, tú me estás matando de a pocos. Y eso sucede. Cuéntanos si en la familia también hay fumadores. Y vamos a conversar con estos fumadores. Vamos a decirles pues que vayan dejando el cigarro. Pero el cigarrillo es muy adictivo, ¿no, doctor Guevara? Exactamente, es muy antiguo. Y las tabacaleras tienen pues en forma agresiva, hacen sus paneles, ¿no? Como para... Fíjense ser atractivo, ¿no? Para ser atractivo incluso para la juventud. Fíjense ustedes que acá en el año 2014, con la Organización Panamericana de la Salud del Ministerio de Salud, hizo una encuesta en niños de entre 13 y 15 años, o sea, que estaban en secundaria. Claro. Y salió ahí de que el 89% de ellos fumaban, ¿no? Y a la cabeza estaban los varones y muy cerca estaban las mujercitas, y que todos habían recibido la influencia de las tabacaleras a través de sus spots publicitarios. Claro, como que esto te hace más hombre, ¿no? Tener un cigarrillo. Tú sabes que antes pues John Wayne salía con el vaquero, el hombre pues macho con su cigarro en la boca, ¿no? Y todos los artistas así en el cine se ponían. Entonces era un sinónimo pues de ser varonil, ¿no? Inclusive luego vino la moda, las mujeres también empezaron a fumar. Y hoy día muchas jovencitas fuman por moda más que todo, ¿no? Sí, exactamente, y no se olviden también la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, allá tenían su cajetilla en los cascos, llevaban los soldados su cajetilla de cigarrillos. Muy bien, vamos a recibir al... Cuando un adolescente tuvo el contagio de la tuberculosis y luego en el futuro puede ser un cáncer de pulmón, es mi pregunta. Buenísima un tratamiento pregunta. de 6 meses, ¿no? Muy buena pregunta. La pregunta es muy buena. El Perú, yo decía, en los años 70, en 1970, pero en la década del 70, Perú se convirtió en uno de los países número 1 de producción de harina de pescado en el mundo. O sea, fuimos los primeros. Luego pasa el tiempo y también nos convertimos en el número 1, fue la segunda vez, número 1 en tuberculosis en el mundo. ¿Cómo está la tuberculosis en el Perú? Y la pregunta de Marín es interesantísimo, porque una persona que ha sufrido un deterioro infeccioso de la tuberculosis puede estar más propenso a hacer cáncer. Excelente la pregunta. Y nosotros tenemos ahora una prevalencia muy alta de tuberculosis, y la tuberculosis es la gran simuladora, como los médicos neumólogos y los de medicina interna lo van a decir. La tuberculosis se puede presentar en forma miliar, que es compatible, por ejemplo, con un carcinoma bronquiolo-alveolar, ¿no? Que así tengo que decirlo y no en lenguaje claro, pero es un tipo de adenocarcinoma de cáncer. Pero se ha visto que en la tuberculosis, justamente cuando hace la fibrosis, o sea, la cicatriz que queda después de la tuberculosis, en ese rezago de tuberculosis, donde hay una agresión, un proceso inflamatorio ahí crónico, puede asentarse un cáncer de pulmón.
Perfecto, o sea que, mire qué interesante. Entonces también el proceso infeccioso que es tan común en el Perú, ¿cómo estamos en tuberculosis en el Perú, doctor? ¿Seguimos siendo los primeros lugares casi en el mundo? Cierto. La tuberculosis, le voy a hablar por ejemplo de mi hospital, está latente. ¿En qué hospital está? En el hospital Almenara. Almenara, ya de la Seguridad Social. De la Seguridad Social. Está latente en el hospital 2 de Mayo, en el hospital Loaiza, en el Perú. No olvidemos que somos un país pobre. Ajá. Y como país pobre nosotros aún así tenemos algunas taras y no podemos pues recibir las proteínas, que es nuestro gran aliado como para evitar la tuberculosis, ¿no? Muy bien, vamos a seguir conversando sobre el cáncer de pulmón. Está sufriendo de una tuberculosis renal, pero lógico, el foco primario estuvo en el pulmón, inclusive ha habido un derrame pleural. Cuando hay derrame pleural, doctor, o sea, el derrame pleural es cuando hay agüita en los pulmones, para que nos entiendan nuestros amigos. Una de las causas en el Perú, por supuesto, es la tuberculosis, pero también será un signo, por lo menos médico, para un posible cáncer de pulmón. Cierto. El cáncer de pulmón, cuando tiene un derrame pleural, ya es un estadio avanzado. Entonces siempre hay que considerar acá, como le dije anteriormente, la cultura oncológica. Hay otro tema. En cuanto a, para responderle el dolor al señor, cuando uno ha tenido un proceso inflamatorio, vale decir una infección, que es la tuberculosis, queda fibrosis y la pleura se engrosa. Al engrosarse la pleura, siempre va a haber un dolorcito ahí, de que es un tanto difícil erradicarlo. Pero pueden hacerse algunos bloqueos neurales, ¿no?, en los hospitales para, bueno, lógicamente si el dolor es de leve, no, tranquilamente ese paciente con medicación por vía oral puede controlarlo. En cuanto a la señora Sara, en cuanto dijo de que su hija había fumado por 10 años, ¿no?, y ahora está fumando el cigarrillo electrónico. Sí. Yo creo que uno siempre tiene que ir al meollo de las cosas, al punto neurálgico. ¿Y cuál fundamental, es ¿no? Exacto. Ella es una mujer ansiosa. Yo creo que la ansiedad debe tratarse acá. Es cierto que con 10 años, cada año que vaya a dejar de fumar los cigarrillos clásicos, va a disminuir el riesgo de cáncer. En cuanto a los cigarrillos electrónicos, hasta ahora no se ha demostrado de que produzcan cáncer, ¿no? Ellos, lógicamente, es en este tiempo, pero no sabemos de acá a unos 10 años. Los estudios pudieran darse, ¿no? Efectivamente, ¿no? Claro, en este caso es preocupante. Preocupante en cuanto a la salud pública, mi estimado doctor Guevara, porque una jovencita de 15 años, mire, fumadora crónica, 10 años ha fumado continuamente. Entonces, ¿cuántos de nuestros jóvenes, cuántos de nuestros adolescentes están en esos casos, ¿no? Y que ese es un causal de cáncer de pulmón.